Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Y también tenemos a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de inflación. Vamos a hablar de cómo continúa la inflación en España. Ha vuelto a subir, el último dato que hemos conocido, aunque la inflación subyacente pues sigue estabilizada en el 1,2%. El último dato que tenemos es del 1,8%. Todavía está este nivel de inflación, pues un nivel de inflación moderado, por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, con lo cual tampoco hay grandes preocupaciones. Además está un poquito en la línea de lo de otros países. Tenemos Alemania en el 1,8 también, Francia está por debajo en el 1, Italia en el 1,1. En fin, y luego en otros países, en el Reino Unido sí que está por encima, está casi en el 3%, Estados Unidos en el 1,9 también, y en la media de la zona euro en el 1,5. Estamos, sin embargo, pues ya en niveles que están relativamente más altos de lo que venía siendo habitual en estos años anteriores. Vamos a hablar también de vivienda, vamos a hablar de viviendas terminadas, que prácticamente los últimos datos duplican los del año pasado, aunque siguen en niveles bajísimos. Vamos a hablar de compraventa de viviendas, que esos datos siguen subiendo también, las compraventas de viviendas, y estos ya sí que no son tan bajos. Ya estamos hablando de niveles de compraventas que se pueden comparar sin problemas con los que había en el tramo final de 2008, aproximadamente un 30-35% por debajo de lo que eran los niveles de compraventas durante la burbuja inmobiliaria. Y vamos a hablar también de alquileres que en varios distritos de Madrid y Barcelona, una buena parte de cada una de las dos ciudades, ya ha superado máximos de previos a la burbuja de alquileres. Y por último hablaremos también algo de Cataluña, el monotema de estos últimos programas, especialmente en lo que atañe a las cuestiones económicas, y también con algún comentario político si nos quieren hacer nuestros invitados. Empezamos con el tema de la inflación. ¿Todavía controlada la inflación? Pepe, ¿tú ves algún riesgo inflacionario ahora mismo, tal y como están las cosas? ¿Algún riesgo inflacionario real? Adelante. A ver, riesgo inflacionario de momento no lo hay, porque bueno, la economía está recuperándose y aún estamos saliendo de la crisis. Pero con los datos que has comentado, la inflación en España, el 1,8, es superior a la de Francia, a la de Alemania, a la de nuestros países vecinos. ¿Eso sí qué significa? Que al tener una inflación un poco más alta, estamos perdiendo competitividad respecto a ellos. Y que en caso de tener monedas diferentes, esa inflación lo que nos obligaría sería a depreciar nuestra moneda para corregir los desequilibrios. Una mayor inflación supone que aquí suben más los precios, que se empieza a gastar más dinero y que más o menos vamos perdiendo competitividad. Riesgo inflacionario de momento no hay. Más adelante pues es posible que sí que lo haya, porque los estímulos monetarios han sido grandísimos, pero bueno, se ha visto todo parado pues por la crisis, porque la velocidad del dinero ha bajado, hay muchas menos transacciones que en momentos precrisis, y entonces pues el tema de los problemas inflacionarios parece que aún va a tardar a llegar. Desde el Banco Central Europeo, Draghi, pues de momento no dice nada de la retirada de estímulos monetarios, y es eso. Sí, bueno, ya que has hablado de estímulos monetarios, también tenemos últimos datos del Target 2, pues que sigue deteriorándose la posición de España y de Italia. Italia había mejorado algo estos últimos meses, pero otra vez vuelve a empeorar. Y
Alemania permanece más o menos estable, hay en unos niveles altísimos, posición positiva frente al eurosistema, 852.000 millones de euros, España 384.000 millones en negativo, Italia 414.000 en negativo, que son las tres posiciones más llamativas, además de, por su tamaño, Luxemburgo, con lo pequeño que es, tiene 183.000 millones en positivo, ¿eh? Eso también es un tema impresionante, lo de Luxemburgo, pero también es por la hipertrofia de su sistema financiero. Desde luego se ve que siguen metiendo gasolina en la eurozona, el Banco Central Europeo, porque si no esto sería un auténtico desastre a nivel de flujos financieros y que está beneficiando básicamente a los países del sur de Europa, a España y a Portugal, perdón, a España e Italia. Portugal, eh, Portugal, Grecia, etcétera, pues ya es otra historia bastante diferente. Bueno, ¿cómo ves tú ahora mismo la situación de la inflación, Juan Carlos? Recordemos que los salarios de momento no están subiendo, ¿eh? O sea, los salarios están bastante estancados. Sí que hay cierta subida de la masa salarial total, pero es por la creación de empleo, no porque estén subiendo los salarios. Juan Carlos, adelante. Me parece muy interesante lo que has comentado, el tema del Target 2 y el cómo se sigue abriendo, siguen esas posiciones y cómo siguen esos balances de los países del norte y los países del sur. Eso es lo que está explicando lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues mientras eso sucede así, en ausencia de un cisne negro que pueda, digamos, iniciar una secuencia de acontecimientos bueno, que termine con esta distopía, con esta civilización distópica basada en la creación de dinero de la nada y la emisión de deuda, pues todo sigue igual. O sea, sigue, no pasa nada y si pasa es esa duda, ¿no? Me pareció interesante la semana pasada salió Wolfgang Schäuble, digamos el que era responsable de economía en Alemania con Angela Merkel, ¿no? Hablando del posible riesgo de burbujas, digamos de una recesión creada por alguna de las diferentes burbujas originadas por esa creación de dinero por parte de los bancos centrales y creación indiscriminada y toda esa deuda que está generando burbujas en unos sitios y en otros y cómo puede haber un riesgo de recesión en base a eso. O sea, creo que también alguna vez creo que lo hemos comentado, el tema de las materias primas, que eso tú lo estás muy encima de ese tema, Sí, Juan Carlos. sí, sí, sí. La verdad Ahí es sí que que veo riesgo. ahí yo creo que va a venir por ahí. El problema lo llevo diciendo ya tiempo, que el sistema financiero mundial está muy frágil, especialmente el europeo, el estadounidense es frágil, pero desde luego está mejor que estaba en el año 2007-2008, pero ahora desde luego el sistema financiero europeo, especialmente el italiano, el español, el alemán tampoco está bien, el francés, está en una situación extremadamente delicada y como haya un endurecimiento de las medidas monetarias del Banco Central Europeo, los bancos lo van a pasar peor que mal, los bancos europeos. Ya veremos cómo aguanta la crisis. En fin, y luego respecto a lo que comentas, yo pienso que no solo es el tema o sea, que evidentemente los bancos centrales hicieron lo que tenían que hacer para salvar a los bancos. Otra cosa que se puede discutir es si realmente esa prioridad de salvar al sistema financiero de la forma en que lo hicieron era lo que había que hacer. Y eso lo que ha ocasionado es una cantidad de estímulos perversos, de incentivos perversos, mejor dicho, impresionante, ¿no? Básicamente, y claro, es que ahora mismo los bancos, especialmente los europeos, pues están en los mundos de Yuppie, diciendo aquí viva, viva la fiesta. Y no, aunque les han obligado con Basilea III a reforzar las ratios de capital, pero sin embargo la situación sigue siendo crítica. Ya hemos visto Popular, cómo está, Monte dei Paschi, el Y, Deutsche y, Bank y, también mun- está y teniendo problemas. mucho shadow banking también, ¿eh? Sí, Mucha banca a la sombra, fondos de inversión e inversores que también están metiendo mucho dinero
por fuera de los bancos. Sí, la verdad es que yo creo que mi impresión es que la crisis, la que vendrá cuando tengamos el problema con las materias primas, yo sigo diciendo que va a ser el desencadenante, pues va a ser fuerte, pero yo creo que no va a ser tan fuerte ni mucho menos como la del 2007-2009, ¿eh? Pero bueno, me puedo equivocar. Pepe, no sé si quieres hacer algún comentario más sobre el tema de la inflación. A ver, lo que hemos comentado es que, claro, con todos los estímulos, ahora hay mucho dinero en circulación, como los depósitos y los activos sin riesgo son tan poco rentables, pues ahora se busca todo inversión de más riesgo. Y ahora hay muchos fondos de inversión y muchas cosas, fondos de inversión, pues bueno, que manejan los bancos e instituciones no bancarias, que por ahí también está habiendo mucha inversión. Porque yo por ejemplo, estoy viendo de que se dan préstamos a empresas por parte de fondos de inversión, por parte de grupos, fuera de la financiación bancaria habitual. Además de comprar empresas y comprar otras cosas, también lo que ofrecen son préstamos, un préstamo que te ofrece un fondo de inversión y por ahí también están metiendo mucho dinero. El tema de las materias primas, pues no lo sé, porque también cuando se decía que se hablaba del peak oil, de que iba a subir el petróleo hasta donde no estaba escrito, pues resulta que no solo no subió, sino que además se fue por los suelos. Ahora pues están empezando también a haber energías alternativas con esto del fracking, se está utilizando mucho el gas natural y a lo mejor por aquí se pueden frenar también los precios. Es que es muy difícil aventurar lo que puede pasar con el tema de las materias primas y el tema de la energía. Es muy complicado. Sí, sin embargo, yo creo que la subinversión que hay ahora mismo, esa está claro que existe, ¿eh? Entonces, eso, si no se soluciona rápidamente ese problema de falta de inversión, que no lo hacen, pues porque no, esas energías alternativas que dices no son rentables a estos niveles de precios, pues tarde o temprano vamos a tener un problema de suministro, ¿eh? Por lo menos yo lo veo claramente. Sí, Juan Carlos, ¿querías hacer algún comentario más sobre esto? Muy poco más. O sea, en el fondo, todos los temas de los que vamos a hablar hoy están interconectados Ujú. entre sí. O sea, y hay un factor fundamental que es esta explosión de deuda y esta, digamos, esta distopía. La distopía de la deuda en la que estamos viviendo que afecta a todos los niveles, desde el nivel financiero hasta el nivel político y hasta el nivel de cómo se está sosteniendo el sistema. O sea, hablaba hace unas semanas con un economista muy conocido. Le preguntaba que cuál podía ser la siguiente burbuja en explotar, ¿no? Y a la hora de hablar de cuál podía ser esa burbuja, pues claro, me comentaba que una de las cosas que uno se tiene que fijar es qué colateral está en mayor cantidad en los balances de los bancos, ¿no? O sea, qué tipo de colateral. Y lo que hay es deuda pública. Claro, ¿en qué se está empleando toda esa deuda? ¿Qué va a suceder cuando, si en un momento dado sube la inflación la Ese es el subyacente y problema. toca subir los tipos de interés? Ese es el problema, que como haya un endurecimiento de la política monetaria, suban los tipos de interés, pues ya automáticamente va a haber muchísima gente que no va a poder pagar los intereses y otra vez estamos Y, con el problema, claro. y el gobierno que va a dejar, que no va a poder cumplir con según qué obligaciones y va a perder pues una serie de apoyos que hasta ahora parecen muy sólidos. Por no entrar en más detalle, o sea, tampoco vamos a, porque después hay hasta quien se enfada, ¿no? Con estas cosas, pero es una realidad. Pues así es, así es. Ahora mismo, como se tuerzan las cosas, ya veremos cómo Claro, van esos apoyos. claro, o sea, eso yo lo veo que ahí está la clave de todo eso y, por ejemplo, ahora con este tema que hemos tocado de la inflación es muy importante.
Y bueno, pues que siga donde está significa que todo sigue como Sí, hasta ahora. ahora Y que mismo no no. va a haber unos grandes problemas a corto o medio plazo. Ahora mismo no hay problemas importantes a la vista, pero claro, tenemos ahí el Brent rozando los $60, haciendo amagos de que quiere romper esa barrera, que es un nivel que no tenía desde el 2014, si no me equivoco. Y bueno, pues en el momento en que eso pase, en que realmente empiece una subida importante, pues las cosas pueden cambiar mucho y muy deprisa, ¿eh? Más o menos, ¿para cuánto habría reservas? En el Según mis sentido cal- de que, sí, bueno, la OPEC tiene una capacidad ociosa importante todavía, ¿eh? Lo que ocurre es que yo creo que con la capacidad ociosa que tienen pueden cubrir como un año, ¿eh? Sin que entonces yo creo que antes de finales de 2018 no creo que haya un pico importante de precios del petróleo, ¿eh? estaríamos hablando de más de un año y pico antes de iniciar las primeras tensiones Claro, inflacionistas, lo cual nos así es, llevaría así es. ya a 2019, el que comenzara a notarse algo, incluso casi a finales de 2019, el tema de los tipos de interés. Sí, 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 A sí, ver, sí. pues más o menos, haciendo una especie de cuenta de la vieja. Mm, muy bien. Bueno, Pues pues ahí seguiremos, ¿no? si quieres... En la distopía esta de la deuda, podemos seguir emitiendo deuda Sí, y yo podemos creo que seguir viviendo sin es- trabajar medio país, ¿no? O sea, no pasa está nada. claro que tienen que continuar, no tienen otro. En fin, Pepe, Sí. si quieres comentar algo más sobre este tema y si no pasamos a No, en hablar. un principio no. Pues pasamos a hablar del tema de la vivienda, uno de los grandes problemas, especialmente para los jóvenes. En las grandes ciudades el alquiler se está convirtiendo en un auténtico drama para los jóvenes. Muchísima gente no puede acceder a alquilar una vivienda digna. Tenemos la situación en Madrid y Barcelona, no para de aumentar. Ha habido una ligera moderación de precios en el tercer trimestre del año, pero sin embargo han seguido subiendo con fuerza, ¿eh? En el interanual pues tenemos subidas de 2 dígitos en muchísimas ciudades importantes, especialmente en las zonas más céntricas y mejor comunicadas. ¿Qué nos puedes decir de esto, Pepe? ¿Cómo ves la situación del alquiler ahora mismo? A ver, depende de en las grandes, bueno, el alquiler está subiendo en todas partes, pero sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pues está subiendo más y sobre todo en Barcelona más que en Madrid. Allí pues está subiendo mucho por la escasez que hay de vivienda para alquilar, porque hay mucha demanda y poca oferta. Aquí, primero, la gente que pretenda vivir de alquiler, pues va a tener que buscar más en el extrarradio, pues a lo mejor en Madrid irse a Coslada, a Rivas Vacia Madrid, a Barajas, por el corredor de Henares, no lo sé muy bien Madrid. En Barcelona, pues sí, tirar más a lo mejor Badalona, Sant Adrià del Besòs, l'Hospitalet, un poco más a las afueras. Está subiendo bastante, primero pues porque hay poca oferta, hay poca oferta y claro, pues los dueños de las viviendas eh, intentan cada vez sacar más. Si tú vas a buscar viviendas de alquiler de 3 habitaciones y vas a buscar por Castellón, por Teruel, por Cuenca, pues 300, 350 € la puedes encontrar. Pero claro, en Castellón, en Teruel, en Cuenca, ¿quién va a querer ir a vivir? Porque allí básicamente no hay trabajo. Además, creo que en Madrid menos, pero bueno, en las zonas PRIM también, pero sobre todo en Barcelona, todo el tema del alquiler turístico, pues también está haciendo que como el alquiler turístico se cobra más dinero, que
se dediquen más viviendas hacia el alquiler turístico que hacia el alquiler familiar, lo cual pues también sube el precio de la vivienda. Eso es un problema para los jóvenes y para los que quieren emanciparse y vivir. Y entonces, pues bueno, ahí van a tener que buscar un poco más por fuera, aunque les cueste más llegar al trabajo, llegar a la universidad, llegar a donde deban ir. Y aquí las administraciones públicas sí que tendrían que facilitar, mejorar más el transporte en las áreas metropolitanas, porque Madrid no es solo Madrid. Madrid es Fuenlabrada, es Móstoles, Leganés, Getafe, son pueblos que están tocando Madrid. Lo mismo pasa con Barcelona, y la gestión de transportes y todo esto ha de hacerse pues ya más en plan de área metropolitana, y ya no tiene sentido gestionar el transporte a nivel ciudad. Y luego buscar hacer más transporte público más eficiente y con mayor frecuencia y que tarde menos tiempo para llegar a los sitios. Pues tema de más líneas de metro, temas de más autobuses y más carriles que sean únicamente para autobuses y taxis y cosas así. Y básicamente eso en lo que respecta al mercado del alquiler. Juan Carlos, ¿cómo ves la situación? ¿Crees que que las administraciones están haciendo mal su trabajo, están haciendo poco? ¿Crees que simplemente este problema es que no hay manera de controlarlo en la situación actual? ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar esto? Adelante. Hombre, así por responder de entrada a lo que me estás preguntando, la última vez que tuve a tiro a uno de estos, tiro en sentido figurado, además un tío que tenemos muy buena relación con él, en el Ayuntamiento de Madrid, pues me dijo que las competencias las tenía la comunidad. Pues claro, estando las competencias en la comunidad, las políticas ya sabemos por dónde van a ir. No van a ir en favor del joven que está buscando, sino del rentista que está ofertando. O sea, entonces, y del fondo que está pasando dinero de los mercados financieros antes que de las personas que están buscando una vivienda digna y asequible. Entonces, pues por ahí es por donde creo que van los tiros. Se podrían hacer muchísimas cosas más. O sea, ahí se tendría que poner orden con todo el tema del Airbnb. Cuéntanos un poquito qué opinas tú que se debería hacer. Hombre, pues de entrada que cuando un inmueble está calificado como uso residencial no funcione como un hotel ni como una pensión. O sea, es que las cosas estén, que se cumpla el plan general. Si es que es algo tan simple como que como que el centro de una ciudad no puede tener un 30% de viviendas dedicadas al alquiler turístico. Es que hay zonas de Madrid que eso ya es un Disneylandia. Es que eso, ahí es que además dicen, no, es que hay que regularlo, es que no, hay una ley que cumplir. O sea, y hay una serie de cosas que no pueden seguir funcionando de esta forma. Entonces, a mi juicio, pues cumplir lo que ya hay. O sea, no hay que andarse con más rodeos. O sea, luego, a ver, está sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Hace 3 años ya, que creo que empecé a intervenir en este programa, cuando hablamos del mercado inmobiliario, por un lado, pues las personas o expertos o entendidos en esto, pues había uno sobre todo muy famoso, pues que siempre decía que esto iba para abajo, que el mercado inmobiliario siempre iba para abajo, que esto se hundía. Luego había los del sector y los afines a la patronal de los promotores, pues que claro que esto siempre va para arriba, siempre esto ahora siempre es el mejor momento para comprar. Y si yo viendo en aquellos antiguos programas, mi idea, que era y sigue siéndolo, era la del doble mercado. La de que, por un lado, íbamos a tener el centro de las ciudades, que iban a tener una presión alcista, sobre todo por el dinero que iba a venir de los mercados financieros, de fondos de inversión, de personas que iban a ver el riesgo
en muchos activos y que iban a emplear el inmobiliario en el centro de las ciudades como valor refugio. Y por otro lado, esa otra mitad del mercado que se iban a ver como en España todavía aproximadamente medio país gana menos de 1.000 euros. Entonces, con medio país ganando menos de 1.000 euros, aquí no se monta una burbuja inmobiliaria ni a tiros. Claro, en ese entorno, de ese doble mercado, de esas presiones que Se vienen puede de los montar sectados, una nada. burbuja igualmente. Sí, Sí, no, sí. porque además tendría que subir la deuda. Mira Entonces, Luanda en Angola. sí, a ver, seguramente a esta marcha con alguno que anda por ahí acabemos siendo Luanda y además lo de Luanda y en Angola son 4 barrios. O sea, no es así tampoco. O sea, entonces, vamos a ver, lo que estaba comentando, hay también una cuestión demográfica fundamental. O sea, esto puede durar lo que dure todo el tema de la deuda. Hay también una cuestión que es el tema del modelo productivo. Seguimos sin cambiar el modelo productivo, seguimos hacia modelos de especulación. Y por otro lado, pues tenemos todos estos temas, o sea, todavía hay demasiados temas sin resolver como para que esto pase de ser una burbuja. A mi juicio es una burbuja porque no es sostenible los precios respecto a la demanda solvente de lo que son las personas que necesitan ese alquiler. Eso es un poco, igual que hay un valor que es la demanda solvente de vivienda, tendríamos esa demanda solvente relativa al alquiler que hay un evidente desajuste. Hace como 3 semanas la Comisión Europea volvió otra vez a hablar del desajuste de los precios de la vivienda en España. O sea, es que hay cosas que digamos, todas las acciones que se han ido tomando estos últimos años, por unas razones o por otras, por razones sociológicas, razones políticas, razones demográficas, incluso para mantenerse uno en la poltrona, han ido a tratar con guante de seda a la oferta y con mano de hierro a la demanda. Entonces, a mi juicio, esto no deja de ser una conjunción de valores de factores coyunturales. Sí, de todas maneras, yo creo que influye mucho, evidentemente, el que se haya creado la cantidad de empleo que se ha creado durante estos 3 últimos años. También el tipo de empleo que se ha creado, un empleo muy mal pagado, de mala calidad, muy precario, y luego pues también el endurecimiento de las condiciones de los bancos a la hora de dar préstamos. O sea, Claro. evidentemente llega una pareja de jóvenes con sueldos de 800 euros a un banco sin ahorros, porque evidentemente vienen de una situación de desempleo muy larga, para intentar comprarse un piso, y el banco, vamos, les hace un corte de mangas como, vamos, Y el banco te espectacular. lo da. No te lo da, Y Pepe, que tanto no. que te lo da. No, que no se lo da. Claro que te lo da. Y por eso todos estos jóvenes que están encontrando empleo, pues se tienen que ir de alquiler. Y pues, desde mi punto de vista, que Airbnb también está influyendo, ¿eh? Pero yo creo que lo que más está influyendo es toda esta cantidad de jóvenes que no pueden acceder al mercado de compraventa Claro. y tienen que vivir en algún lado, lógicamente. Tú ves al banco con este piso que es tuyo, y verás cómo te da la pasta. Pero dices un piso del banco, ¿no? Hombre, claro que Claro. claro que Pero, es un piso del banco. pero claro, muchos jóvenes dirán, yo es que para meterme ahí no compro, ¿sabes? Evidentemente. Para meterme en los zulos. Y luego, aparte, además, está viendo el tema de los fondos de inversión. O sea, recuerdo hace años ya que me lo preguntaba Jordi Yacer y todavía sigo sin encontrarlo. Seguro que hay por ahí algún parámetro o alguna estadística sobre qué proporción de la compraventa de vivienda usada adquieren los fondos de inversión y cuántos los particulares. Porque salía una noticia que hablaba hace cosa de 10 días sacaba una noticia en un medio de comunicación generalista que hablaba del 60%. Eso tampoco me lo creo. No me creo que un 60% de la compraventa de vivienda usada esté siendo manejada por fondos de inversión. O sea, porque si es así, estamos hablando todo lo que estamos hablando, o sea, no, estas son datos
cualquier razonamiento se cae por su propio peso. Lo que estamos hablando es de la salida masiva de dinero de los mercados financieros para meterlo en tangibles. Tú date cuenta, Juan Carlos, que si estamos teniendo... A la banca le han comprado mucho, a la banca los fondos de inversión le han comprado mucho. Sí, pero daos cuenta de si estamos hablando de que hay más de 40.000 compraventas de vivienda como promedio y que hay 25.000 hipotecas, pues eso significa que ahí hay 15.000 más o menos, más, porque habrá gente que hipoteque que no sea para compraventa, pues puede haber más o menos la mitad de gente que está comprando sin hipoteca, es decir, a tocateja. La mitad de lo que se está comprando. ¿Y de cuántos de ellos son fondos? Claro. Y es que en el fondo, cuidado con este tipo de cosas. Pues bueno, habrá también mucho inversor particular que está comprando para alquilar, por ejemplo. Claro. O para revender más caro. O como inversión. Sí. Como valor refugio. Sí. O sea, no creo que nadie... Además es que todo el tema... hace también, pues eso, cosa de un mes, se está dando un fenómeno muy curioso. En Madrid seguro y en Barcelona tal vez, pero en Madrid... vamos a ver, en el año 2002 la diferencia entre el metro cuadrado en el barrio más barato y en el barrio más caro era el doble. Ahora estamos hablando del triple. Digamos que lo que está sucediendo es que es toda esta inversión y toda esta demanda de vivienda, donde está yendo es hacia los barrios con un cliente de mayor poder adquisitivo, mientras que el resto no levantan ni a tiros. Si es que es evidente. Pero por ejemplo, Juan Carlos, vamos a poner un ejemplo que yo creo que va a ser sobre lo que me has preguntado antes, que lo tengo aquí delante. 2009, por ejemplo, 35.000 compraventas de viviendas como promedio anual, grosso modo. Número de hipotecas, 54.000 al mes. Sí. Es decir, que el número de hipotecas pues no llegaba al doble, pero vamos, era como un 70% más que el número de compraventas. Y ahora resulta que es pues aproximadamente un 40% menos que el número de compraventas. O sea, es evidente que ahí ha cambiado totalmente el mercado. Se está metiendo gente muy diferente a la que se metía antes. Claro. Sí. El cliente no compra para vivir. El cliente está comprando para otras cosas. Y luego, pues, gente que compra tocateja. Y además, el banco no... Bueno, algún caso puede haber, pero normalmente solo da hipotecas para viviendas propias. Para otro tipo de viviendas aún está muy reservado. Aún se lo miran muy mucho. Para vivienda propia sí todo. Tiene que ser alguien, Pepe, que vaya con unos números espectaculares. Sí. O sea, con un montón de dinero ahorrado, con un porcentaje de la cuota hipotecaria sobre sus ingresos muy bajo y en esas condiciones y con mucha estabilidad financiera. En esas condiciones sí se lo dan, pero si no, no. ¿Pero cuántos jóvenes que estén en esas condiciones hay? No, pero para vivienda de banco sí que te lo dan. Sí. Que es lo único que se consigue vender así y sacar hipoteca. Ya, claro, pero que tú vete a Madrid a viviendas de banco y pues o a Barcelona y vas a encontrar cosas pues que muchos jóvenes no van a querer comprar eso. Es que ya estamos en el 10º año de la crisis. Esos precios de 250, 300.000 euros, a ver qué joven lo puede pagar en Madrid o en Barcelona. Otra cosa es que aquí en Castellón, viviendas por 50.000 euros tienes todas las que te dé la gana. Y entonces una vivienda de 50.000 euros, un banco sí que te da la financiación porque es perfectamente pagable. Y más si es una vivienda propia de un banco que ya no tiene que poner el dinero ya lo ha puesto. Lo único que pasa es que no está recibiendo la contraprestación, no está recibiendo las cuotas, y si le da la hipoteca a una familia, a unos jóvenes, pues ya empieza a cobrar cuotas que antes no estaba cobrando, pero el dinero ya lo ha puesto. Sí, claro, pero estás hablando de Castellón, que claro, es una zona que ahora mismo el alquiler todavía lo tiene muy deprimido, ¿eh? Todo, a ver, Castellón
Capital, Castellón Capital, posiblemente sea la capital más barata, porque, por ejemplo, te vas a Teruel Capital, te vas a Cuenca Capital, eh, ciudades que tendrían que ser las viviendas más baratas y son más caras que en Castellón Capital. Otra cosa es, pues por los pueblos que perdidos, que por ahí, pues bueno, por ahí es mucho más barato. Claro, Pero como capital, Castellón es la más barata. Otra cosa es que fíjate te que vas a más. Castellón, aquí estoy mirando en el índice Sí, Fotocasa de alquileres, lo la que estaba más, mirando yo la, también, sí. la que más ha caído en el ciclo este. Un 46% han caído los alquileres. Sí, sí, sí. Y los precios de compra, ni te digo. Mm. Pero claro, la situación en sitios como Barcelona, Madrid, San Sebastián, Bilbao, pues es diferente. Claro. Es la. Bueno, Hombre, sobre y todo porque también se juntan, a ver, Castellón no deja de ser un sitio muy turístico y también muy bonito, pero la presión turística fuerte que reciben Madrid y Barcelona con el Airbnb, y luego sobre todo gente joven y empresas multinacionales, o sea, eh, al final la gente joven va donde está el empleo y donde está el trabajo. Y en Y es que es Castellón así se de construyó lo simple. que no estaba escrito. Y en sí, Sí, Castellón son. se construyó lo que no estaba escrito, porque aquí tienes municipios tocando Castellón, que bueno, aquí pues hay edificios que ya tienen 20 años, Hombre, y aún nadie se ha puesto a vivir. hombre, hay 562 casas y pisos de hasta 60.000 euros en Castellón. No, hay una demanda sólida, ¿eh? Hay una oferta, perdón. Hay una Hay una oferta oferta. ahí. Vamos a Sí. ver, Es que ya tenía tú curiosidad después de tantas sí, sí, veces hablando del mercado de Castellón. O ¿no? sea, Es que en Castellón, yo he visto compraventas de viviendas por menos de 30.000 euros, de vivienda de 3 habitaciones y vivienda con ascensor. Por menos de 30.000 euros algunas, y de 30 a 50.000 euros todas las que quieras. No bueno, te digo de un quinto sin ascensor, no. Viviendas que son habitables. hombre, ahí estamos otra vez en lo que he comentado antes. O sea, ese mercado inmobiliario de dos velocidades. O sea, estamos hablando de sitios donde, donde si no hay una demanda por parte del sector financiero y por parte de quien está empleando el inmobiliario como valor refugio, pues sino que la demanda normal es la de los ciudadanos que quieren vivir en una vivienda, pues son mercados diferentes y las tendencias son totalmente distintas. Y, por ejemplo, ahora estamos viendo también un tema que teníamos que tocar, que era el tema de la vivienda nueva. claro, Pues, ¿qué está precisamente pasando con la vivienda nueva? ya lo hemos tocado. Bueno, evidentemente que hay una subida fuerte de las viviendas terminadas, pero estamos hablando de último dato, 5.000 y pocas viviendas. O sea que si quieres te lo digo exactamente. Yo aquí tengo lo que es la compraventa de vivienda nueva. Ah, Los ya, datos de no. compraventa. Yo hablaba del tema de número de viviendas Ah, terminadas, vale. 5.000 y pico, y de compraventa de vivienda nueva, pues lo tienes ahí, pues 7.396 respecto a 6.700. El claro. valor más bajo, más bajo, diciembre de 2016, 5.100. O sea, estamos en un 50, pero es que claro, el más alto era de enero de 2007 de 33.000. O sea, estamos un poco en lo de siempre, podemos decir que hemos subido un 50% desde mínimos, o podemos decir que estamos todavía pues a ver, pues en una caída del 80% desde máximo. Estamos en mínimos. Estamos Bueno, en mínimos. ahí estamos, o Pero, sea, pero, pues hay pero, que ser pero, muy realista y ver la serie pero, Z. pero, pero, sin embargo, el número de viviendas totales vendidas, no, ese Sí, está fuerte. ese O sea, sube como un tiro la compraventa de vivienda, claro que sobre es todo lo la que está, compraventa de vivienda usada. pero que Pero esto es dime a ver quién es el guapo que consigue hoy un préstamo promotor para hacer una promoción. Dime a ver quién es el guapo. Pues Pues, sí, sí, pues pues, nadie. pues sí, ¿no? Sí que hay quien lo consigue. Volvemos a lo del doble mercado. Si tienes un solar urbano
listo para construir, yo qué sé, vamos a poner en la calle Serrano en Madrid, hay bofetadas por dártelo. Si lo hay, lo tienes en el extrarradio, donde el cliente tipo es muy diferente, radicalmente diferente, pues no te lo da nadie. Volvemos un poco a la idea de ese doble mercado. O sea, ahora mismo, compraventa de viviendas, estamos a niveles de 2007 en cuanto a número. O sea, Sí, eso, bueno, el último dato sí, pero cogiendo el conjunto del año, yo te diría más bien segunda mitad de 2008. Aún le queda, aún está como un 30% por debajo de 2007 o así. sí, O sea, estoy más o menos en la serie, sí, depende de qué mes cojamos, sí. sí, yo haciendo una media, yo no sé cómo acabaremos el año, ¿eh? Lo mismo el año lo acabamos espectacular, pero si te vas a la serie que empieza en enero del 7, se vendieron casi 84.000 viviendas en enero del 7, todavía estamos muy lejos de eso. Claro, enero es un buen mes habitualmente, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Eh, 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 pero, pero vamos, que en 2007, que ya había empezado a caer, el número de sí, compraventas, andaba, andaba los 50.000. eh, arrancó el año más bien sobre las 70 y lo terminó ya en el entorno a las 50 y tantas, como dices tú, porque ya la cosa iba de capa caída. Sí, Pero ahora mismo, yo según veo el año, lo podemos acabar en 40 y tantas, que no está nada mal, ¿eh? Para cómo está el claro. mercado inmobiliario. Sí, que Que, sí, que al que final, ahí está pasando, ahí está la gente metiendo pasta, ¿eh? Está claro. Está actuando lo que tú dices, fondos de inversión, valor refugio, gente que está invirtiendo para alquilar, particulares, estoy hablando, ahí están Eh, pasando. eh, aquí en Castellón es que hay gente que tiene dinero y claro, a razón de 30, 40 mil euros, pues hay quien compra 4 o 5 pisos. Y hay familias y todo eso que sí que están en ese tema. Bueno, nosotros tuvimos aquí en nuestro programa uno de los compañeros que había comprado, no sé si son otros precios por ahí por Bilbao, pero había comprado, me parece que eran 2 o 3 pisos baratos para alquilar, ¿eh? sí, Había metido ahí el dinero. Vamos, está grabado en un programa de hace aproximadamente 6 u 8 meses. O sea, que José Paunero, vamos, lo grabó, evidentemente sí. no tiene ningún problema en que lo digamos ya que lo dijo en público en un programa. Estoy viendo también datos de consumo aparente de cemento que esto nos remonta a lo que es el consumo Por- aparente de cemento, por lo que hablamos. Pues es que sí, que si no remonta a la obra nueva y además el tema de las infraestructuras que tampoco. bueno, Está de capa eh, caída. ahí lo tenemos. O sea, el último valor del consumo, vamos a ver. Nada, Sí, sigue ahí en un millón de sí, toneladas. No, sí. no, desde los mínimos de 900.000 que hubo entre el 13, 14, por ahí, ha remontado a 1 millón, nada, un poco Sí, más de un 10%. Si sí, es que exacto. Sí, sí. eso frente a cuánto se consumían 5 millones de toneladas. 5.296.000. O sea, Ah, estamos hablando de una caída del consumo de cemento del del 80%. 80%. Sí, sí. O sea, de 5 millones. O sea, pues Además, claro, si eso lo ve cualquiera, que no se ven hormigoneras por las carreteras y antes era continuo. bueno, yo creo que ya los compañeros, o sea, claro, es que en este sector, a puro de ir saliendo promociones de arquitectos y aparejadores y compañeros y tal, o sea, habrá que un momento en que alguien vea un camión hormigonera y parezca que esté viendo un ovni. Es que esto ya ha desaparecido de lo que es el, el panorama. Ujú. Bueno, nos queda un cuartito de hora de programa. Si queréis que hacemos un breve comentario sobre el tema catalán, a ver cómo lo veis, como ya lo hemos avisado, pues Sí. vamos a ver qué tal veis a día de hoy después de lo que ha pasado esta semana la situación. Pepe, ¿cómo lo ves tú? Hostia, los catalanes están muy cagados. Están muy cagados y Puigdemont no sabe, creo que no sabe por, por dónde tirar, porque claro, se están empezando a ir muchas empresas, empiezan a haber amenazas y todo esto, y no sabe qué hacer. Además de que, bueno, Puigdemont es
es un cadáver ya político, es un cadáver político, y luego debería ya inmediatamente, tendría que convocar elecciones porque su mandato ha terminado. Ellos se presentaron a las elecciones para proclamar la independencia y a día de hoy no lo han hecho, lo deberían hacer ya. Y, y debe convocar elecciones, ya sea o para hacer unas elecciones constituyentes porque se han independizado, o para hacer unas elecciones autonómicas porque no ha cumplido su mandato. Aquí es que están en un tira y afloja y bueno, está cagado los catalanes, pero también el gobierno español también está cagado porque la que se le puede venir encima también es muy gorda. Y están ya todos pues metiendo toda la carne sobre el asador. Es más, ya el Partido Socialista está hablando de reforma constitucional. Rajoy está comentando de negociar dentro de la Constitución. Entonces, pues no sé lo que pasará, pero yo creo que pase lo que pase, va a ser malo porque ya hay una división, ya se ha generado una división entre independentistas, no independentistas, ya se está generando un odio y todo esto es malísimo. Yo, francamente, creo que va a haber acuerdo por arriba, ya lo he dicho, ¿eh? En varios programas. O sea, esto huele a acuerdo por arriba que tira para atrás. Y que finalmente la reforma constitucional irá en el sentido de dar más concesiones a Cataluña, sobre todo en materia fiscal y tal vez algo simbólico en la Constitución, alguna reforma simbólica en la Constitución. Pero bueno, eso es lo que pienso yo, porque evidentemente a mí todos esos que dicen, no, aquí lo que vamos a hacer es meterlos a todos en la cárcel. Digo, vale, muy bien, los metéis a todos en la cárcel y luego además disolvéis Esquerra Republicana, disolvéis el PDeCAT, disolvéis la CUP, eso, todos a Chirona y luego a quién Y votan, el los catalanes. 50% de catalanes todos los días en la calle Claro, manifestándose. y, Es que han creado una fábrica de independentistas. eso es, y a quién van a votar si hacen eso la mitad de los catalanes. Pues evidentemente eso no va a pasar, o sea, tendrán que llegar a algún acuerdo. O sea, es que no, eso es absurdo, pensar que van a hacer eso. Joder, que esto no es la dictadura de Franco, aunque en algunas cosas se parezca, pero bueno. Entonces, bueno, Juan Carlos, ¿cómo lo ves tú? Hombre, y que si en unas elecciones la consigna del 50% independentista es no participar, ¿con qué participación tendrían esas elecciones? ¿El 20%? O sea, el 25%. O sea, se crearían situaciones que no tendrían ni pies ni cabeza. O sea, a mi juicio es que todo esto, vamos a ver, yo no me imagino, por ejemplo, a Thomas Jefferson declarando la independencia de los Estados Unidos y 8 segundos más tarde decir, no, cuidado, que esto se suspende porque hay que negociar con el rey de Inglaterra. O sea, hay un punto que es un sinsentido, es un amago pero no doy, yo también, cuando hemos hablado de este tema y me he manifestado, yo creo que hay un tema, vamos a ver, esto en el fondo, y a mí, desde mi subjetividad, lo que demuestra es el fin de un sistema, de una manera de hacer las cosas, hay quien lo llama esto el régimen del 78, hay quien, de este sistema, para mí, si este sistema fuera sano, si esto funcionara, si las instituciones, tanto en un lugar como en otro, pues fueran coherentes y todo fuera normal, pues no pasarían. Y el hecho de que pase y que además no se sepa resolver, pues lo que demuestra es una crisis de liderazgo, crisis de legitimidad. O sea, una realidad distópica también basado, pues como he comentado antes, en la deuda. O sea, a mi juicio, esto no se sostiene, refiero a la independencia, pero cuidado con una crisis de deuda en la que las regiones más ricas sí puedan ver que pueden salir de la crisis muchísimo más rápido que el resto del país. Entonces sí que vamos a hablar de qué es lo que le conviene más a la gente según qué regiones. Yo creo que mientras no pase esa crisis de deuda, mientras todo el sistema se siga sosteniendo, no va a haber ninguna independencia de ningún lado. Y sí que creo también en lo que comentas, en que va a haber un acuerdo. En
que va a haber una reforma, un lavado de cara y todo el mundo para casa. Sí, a mí desde luego me huele a eso, ¿eh? Si es que realmente, porque yo no les veo a estos. Luego pensándolo fríamente, dices, joder, pero si es que había indicios de que estos tíos no iban en serio, sino que iban como, estaban jugando aquí a intentar presionar al régimen para conseguir sacar algo algo en positivo de todo esto, ¿no? Básicamente, pues quitarles imputaciones Sí. de todo lo que han robado allí, que evidentemente ha sido muchísimo. No digo que haya sido más de lo que ha robado el PP o el PSOE, pero vamos, que andan ahí, la verdad es que está complicado el podio, ¿eh? Y, y luego también, pues, una ampliación de competencias, ¿no? Es lo que pienso yo, pues, para tener también más manga ancha para estabilizar su posición política. Imaginaos un acuerdo estilo vasco allí, joder, pues a ellos les vendría muy bien, podrían gastar bastante más en Cataluña. Que también llega ¿Eh? un punto en que ya no queda que dar. No, Queda pero muy poco bueno, que dar. O sea, bueno, pero que sí, pero lo de la agencia tributaria propia, por ejemplo, sí, eso sí se lo podrían dar, que yo creo que es una cosa que finalmente lo pueden conseguir y a ellos les vendría genial eso, para estabilizar su posición política en Cataluña, para repartir más pasta entre los amiguetes, etcétera, etcétera. que todo el tema judicial que se lo resuelvan. Sí, sí, eso también es interesante. Yo creo que ¿No? toda la presión toda la presión judicial sobre los partidos independentistas catalanes, yo creo que ha venido a cuento de esto ha sido un tira y afloja que ha habido por arriba. Esto ha sido todo tramoya. Porque aquí ha habido siempre un equilibrio en que yo intento por aquí, tú me das esto y me dejas robar, yo cojo y te apoyo a cambio, y hasta que pasó lo que pasó, ahí en la diada del 12, estos dijeron, pues ahora es la nuestra para conseguir mucho más, y si la cosa se complica y viene bien, pues a lo mejor hasta nos independizamos y ya somos cabeza de ratón. Y, joder, pues resulta que de momento lo de independizarse se ve que en hay y lo otro, pues bueno, están en ello ahora. Es lo que me parece a mí, ¿eh? Sí. Ahora, ahí el tema, repito una vez más, es el tema de la deuda. O sea, yo qué sé, o sea, ponía a veces, ponía el ejemplo este yo qué sé, de en un momento dado, por ejemplo, pues es para esas personas que de la tercera edad que en un momento dado ves en la manifestación y que se lo creen y que tal, tú declaras la independencia un día 10 y el día 25 no les pagas la pensión. Que ya verás cómo se te pone la calle. O sea, pero es una manera muy subjetiva de verlo. O sea, yo creo que mientras todo el tema de la deuda funcione y el Estado central cumpla con todos los compromisos en ese ámbito, los movimientos van a ser muy. Nah, Va a ser más teatro y tramoya y teatro va a ser una comedia. y a mí Como lo que declarar una independencia y a los 8 segundos echarse para atrás. a mí lo que me molesta sobre todo es cómo han manipulado a la gente, gente que de verdad se lo ha creído, la han molestado muchísimo, la han hecho salir a la calle, la han hecho ilusionarse allí a toda la gente que ha salido a la calle en Cataluña creyendo que iba por fin a cortar con el infecto régimen del 78 Y la y gente que encima fue a votar y que les pegaron. claro, Sí. y luego encima los de la CUP, los de Òmnium, los de la Asamblea Nacional Catalana, que a todos esos van a ir a por ellos. Y estoy seguro que de todos esos van a acabar laminados por el régimen. Y en la cárcel muchos de ellos, sí. Pues yo creo que van a ser los paganos de todo esto. Y eso sí que me molesta, porque esto es gentuza que se dedica a manipular a la gente pues para conseguir pues sus prebendas, sus concesiones, la ampliación de su capacidad para mangar a manos llenas. Y bueno, es que estamos en la misma desde que empezó el régimen este. Hombre, es tensar la cuerda hasta el máximo para después conseguir un acuerdo por debajo de la mesa. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Y ojalá me equivoque porque sería más de lo mismo. Es el mismo pasteleo que estamos viendo desde hace 40 años. Yo lo veo así, que mientras la situación de deuda sea mientras esté tras el Banco Central Europeo, no realmente nadie puede plantear
algo así con un mínimo de seriedad y rigor, o sea, y con los pies en el suelo. O sea, no se puede hacer tampoco lo que decía una señora o señorita de la CUP. Decía, "No, y haremos un control de capitales". Ya, Sí, sí, cómo sí. que va a hacer, cómo que va a hacer usted? Pero además ya avisan de que vamos, Sí, sí. Es que pero en qué eso es o sea, flipante. ¿cómo se puede avisar? O sea, ya no de que lo piensen de verdad en hacerlo, ¿no? En el corralito, sino además el avisarlo una semana antes o 10 días. O sea, hay una serie de despropósitos y de no tener todos los resortes preparados Y las que planchas. ¿Dónde están las Sí, planchas? No las veo. exactamente. No. Exactamente, tienes que tener las planchas ya preparadas. Y Oye, la imprenta. ¿Dónde y la está la imprenta. imprenta? Oye, Me acuerdo, han salido los pedidos, han llegado los barcos cargados de papel moneda de las fábricas. No, no. me acuerdo que hace como 9 meses, hablando con una persona que trabaja en la fábrica de la moneda y timbre, claro, la típica pregunta que le haríamos cualquiera de economía directa, teniendo las planchas, ¿cuánto cuesta esto en imprimir y en sacarlo, las cosas? Y me dijo que a triple turno en 10 días se podían apañar. Sí, pues ya ves. O sea, trabajando como leones, 3 turnos al día, en 10 días eh, con la fábrica de Madrid. Claro. Sí, sí, Pero, acordaos que tuvimos aquí a Vanessa Monge, que por cierto la gente la puso a parir en los comentarios, pero a mí dijo una cosa que me dejó helado. Fue cuando dijo lo de, joder, pero si es que yo no me los puedo tomar en serio porque es que no tienen las planchas de imprimir billetes. Y yo me quedé helado y digo, joder, pero si es que tiene razón, ¿sabes? Hombre, claro que la tiene. en algunas cosas de lo que dijo yo no estoy de acuerdo. Bueno, sí, ya, Muchas por cosas. supuesto. Pero sí, sí, ¿no? Las planchas, hombre, tampoco tiene por qué, porque una Cataluña independiente puede funcionar igual con el euro. Lo único que pasa es que, claro, Bueno, tienes que tener capacidad financiera para funcionar con el euro. el 25 con que pagas las pensiones. A ver, si tú tienes dinero Claro, en caja, las puedes pagar. ya. Y el El 1, los problema es si no sueldos lo tienes. de los funcionarios, claro. Y con una deuda que la A tienes ver, al nivel de bono basura. Es el tal la día deuda pública 20 catalana. el día 20 hay que pagar impuestos. El día 20 este 20. Si este 20, todos esos impuestos, en lugar de ir a las arcas españolas, van todas todo a las arcas de Cataluña, pues ese problema posiblemente ya no esté. Entonces, ahí hay que ver muchas cosas. A ver por dónde. Yo creo que estamos de acuerdo en que va a haber acuerdo. Eso, tiene aspecto, ¿eh? Y Sí. sería lo mejor que haya acuerdo. Yo pienso que sí, que haya acuerdo es lo mejor, porque, hostia, es que Sí. lo que está viendo ahora es un odio tremendo y un daño espectacular. Hombre, a ver, lo ideal es que lo haya, pero no, pero durante el proceso, el haber engañado y haber tomado el pelo a ¿cuántos? 5 o 6 millones de catalanes y otros Bueno, 40 de Sí, sí. españoles, pues, y- y Y, esto se ha llevado a unos extremos que no tienen ni pies ni cabeza, y solo para contentar a unas élites en que y ahora una, van a poder disponer una, de más medios y más poder. una cosa, ahora mismo, si se celebrasen elecciones autonómicas, bueno, ganaría las elecciones Esquerra Republicana de Cataluña con un 30% de los votos, segundo sería Ciudadanos, igual que hasta ahora, perdería algo, el tercero sería el PSC, pero el PDeCAT estaría por debajo de Iniciativa per Cataluña y estaría por debajo del Partido Popular, el PDeCAT, la antigua Convergencia. Convergencia que ha gobernado durante 23 años. eh, Destruido el partido. le pasaría lo mismo que la UCD, que estoy leyendo por ahí, porque Puigdemont a unas próximas elecciones ya no se quiere presentar. El PDeCAT le tocaría buscar a su Landelino Lavilla, al que llevaría al PDeCAT a un 9% de los votos. Bueno, pues ya el Bueno, tiempo desde luego nos lo sí. va a decir, ¿eh? Si hay acuerdo por arriba o no. Pero bueno, eso, que tiene pinta. En fin, tenemos que ir acabando ya. Juan Carlos,
Pues muchas gracias, como siempre, por tu participación. Agradecer, como siempre, la invitación, saludar a los oyentes. Y si nos das alguna referencia. Sí, en Twitter me pueden seguir en @jccabrero y en mi podcast que se llama Construcción Avanzada, construccionavanzada.com, y ahí se puede leer. Se puede oír, leer y todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Pepe, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a todos vosotros y como siempre un placer aquí charlar con vosotros. Lo mismo digo. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a la compañera Marta Longo, al compañero Juan Martínez, y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.